Donald Trump. Donald Trump es el ganador de las elecciones. Bueno, eso dice Donald Trump. Joe Biden es el ganador de las elecciones. Bueno, eso dice Joe Biden. El asunto no es ese, sino qué viene después y cómo nos repercute. Lo cierto también es que hay cosas muy sospechosas en las que se dice la democracia más grande del mundo. ¿Quién secuestra a quién? ¿Quién pierde al final? Eso ya lo sabemos, el pueblo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Elections are determined by the votes of the people. They're not determined by what a politician says, even if that politician is president. And to use the office to say simply that I won is the kind of thing that dictators do. Whoa! Everybody knows who Donald Trump is. Let's keep showing them who we are. We choose hope over fear. We choose unity over division. Every corrupt force in American life that betrayed you and hurt you is supporting Joe Biden. The failed establishment that started the disastrous foreign wars that hurt our country so badly and hurt our young people so badly, they support Sleepy Joe Biden. Ahí está, ¿no? Parece una película. Es una película. Esta noche las gracias son para Ali Chitzazian, quien es el investigador de hoy, Keivan Mosenin, que está como periodista, el periodista en jefe, Keivan, gracias, el coordinador internacional Ali Maleki, muchísimas gracias. Y detrás, el equipo de detrás de la razón. Y enfrente, pues usted que nos está viendo, que es el principal actor de esta historia, porque usted ya lo sabe, es quien la interpreta, la integra y decide. Muchísimas gracias. No puede haber una explicación de una guerra
si no se le sigue el rastro económico. Así lo presento y me gusta presentarlo así. De eso sabe muy bien, olfatea con matemáticas los flujos del capital, porque si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer nada. Maestría en la Universidad de La Haya, allá en Holanda, Países Bajos, y analista de grueso calibre. Gracias, Francisco. Cuando levanta la voz, levanta la espada, ya lo sabe, la espada no de metal, sino de conciencia y reflexión. La valentía es su don y el silencio su enemigo. Activista, escritor, periodista, Daniel Lobato, gracias, qué gusto. Le suplico respuestas muy cortitas, por favor. Hay un toro muy grande, así que a darle, Francisco. La primera pregunta, ¿Donald Trump perdió? ¿Está perdido? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, audiencia. Yo no sé si Trump está perdido. Te respondería que el trumpismo no solo no ha perdido, sino que ha ganado y ha calado dentro de la sociedad norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el mensaje contra el establishment de alguien que pertenece al establishment como Donald Trump se lo compran muchos más millones de personas que en la anterior elección, el 2016. Ha tenido voto latino, ha tenido voto oculto, ha tenido voto de las zonas industriales, ha tenido, a pesar de todo el voto económico, sigue confiando en el señor Trump, voto económico incluso de los desclasados y de los trabajadores blue collars, que creen que el mejor candidato es Donald Trump para defenderles y para representarles. Es decir, Trump podrá ganar o podrá perder. El trumpismo ha ganado. ¿Qué piensas, Daniel, tu réplica de lo que dice Francisco? Buenas noches, un placer estar contigo, Roberto, la audiencia, el equipo Hispan TV, y un abrazo para Francisco, con el que he coincidido en otros espacios. Bueno, tal como dice él, con un matiz añadido. El trumpismo ya existía antes de Trump y, como dice él, seguirá existiendo después de Trump. El trumpismo no es más que una expresión de un deseo de volver a aquella edad bucólica ideal de los años 50 de la élite blanca y que los negros y los migrantes pues se queden en un segundo plano, ¿no? Eso por un lado, aunque Trump ha recogido el mayor número de voto negro que ningún candidato republicano hasta la fecha había recogido. En todo caso, sobre la derrota o victoria, Trump, la situación que tenemos ahora es prácticamente la que ocurrió hace 150 años, en 1876. Estados Unidos estuvo al borde de la guerra civil. Hubo un empate técnico entre demócratas y republicanos y, bueno, se resolvió con un compromiso entre ambas partes y un compromiso no escrito de que cada parte, digamos, que se veía más débil reconociera tácitamente su derrota. Eso lo vimos con Al Gore en el año 2000, frente a Bush. Pero eso ahora ya no ocurre. No ocurre porque Estados Unidos y la Unión Europea han estado deslegitimando, destruyendo procesos electorales democráticos en todo el mundo, en espacios que han deslegitimado a presidentes electos, a Evo Morales, a Nicolás Maduro, y ahora esa deslegitimación les empieza a rebotar a ellos. Aquí en España también hemos visto vídeos de conspiraciones sobre el voto por correo, etcétera, ¿no? Especialmente Trump es listo. Trump ha blindado su carrera económica, empresarial, en base a miles de demandas judiciales, de laberintos judiciales, para que los oponentes al final llegaran a compromisos y acuerdos con él. Eso es lo que va a hacer él también, porque él sabía que el voto por correo es un voto mayoritariamente demócrata y que ahí no tenía perdido el voto por correo. Entonces ahora va a iniciar seguramente, si no acata ese acuerdo no escrito de renunciar y de reconocer la derrota, que es posible que no lo acate, pues iniciará un proceso judicial como los que hizo en su etapa empresarial. Bien. A ver, Francisco, ¿qué sigue? Ayer en una tertulia privada me decías que muchos analistas se equivocan al dar por vencedor a Biden y perdido a Donald Trump, y me decías, no, es que no han estudiado ni saben bien las leyes, sobre todo las cuestiones constitucionales. Explícame, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a ver? Voy a intentar ser muy rápido y escueto, pero a la vez intentar ser lo más clarito en cuanto a ver, calendario. Hasta el 20 de enero del 2021, el presidente y el vicepresidente, desde el punto de vista de su mandato legal, es Donald Trump y Mike Pence. Por lo tanto, hasta el día 20 de enero van a ser el presidente y el vicepresidente. ¿Qué pasa hasta entonces?
esa institución de modé aristocrática, que es el colegio electoral, poco democrática, tendría el 14 de diciembre que decidir si ha habido un mayoritario, es decir, 270 votos frente a los 538 del colegio electoral. Pueden pasar dos cosas: que no haya un claro mayoritario que llegue a los 270, aunque se vaya acercando, o que incluso haya este mayoritario y se ha impugnado. ¿Por qué digo esto? Porque hay Estados Unidos está hecho de leyes muy antiguas y no renovadas que se han ido sumando una tras otra. Existe la Electoral Count Act, que es de, mi contertulio decía una fecha del año 1887, la ley sobre escrutinio electoral, que permite poner en duda y que sea el propio Congreso de los Estados Unidos, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, los que decidan rechazar o admitir los votos del colegio electoral en situaciones que nunca se ha dado. Porque la situación de Al Gore, cuando tanto se dice de Trump que está criticando un proceso electoral, es que Al Gore lo criticó en relación a Florida antes de que se pronunciase el colegio electoral. Yo estoy diciendo, tanto si hay colegio electoral con el día 14 de diciembre con un resultado mayoritario, o que incluso puede ir hacia procesos que ya se han iniciado, procesos judiciales, 8.000 abogados, no más ni no menos, 8.000 abogados que van a litigiar por Pensilvania, por Michigan, por Wisconsin y por más. Es decir, ¿esto qué significa? Además, otra fecha, 3 de enero. 3 de enero, las cámaras, según la 12ª enmienda, si no se ha elegido un candidato ya definitivo como presidente, se pasa la pelota a las cámaras, en este caso el Congreso para la elección del presidente y el Senado para la elección del vicepresidente. Pero ¿qué pasa si las cámaras mantienen la misma situación como la que tiene ahora? Porque recordemos que finalizan los mandatos de la Cámara de Representantes y del Senado el 3 de enero. Si se mantuviese la misma paridad, no eligen, porque no es una democracia de elección representativa, no parlamentaria, no eligen los representantes de la Cámara como tal, sino los representantes de las mayorías de las delegaciones de la Cámara. Y si se mantuviese la misma estructura de ahora, la mayoría de las delegaciones de la Cámara de Representantes, a pesar de ser de mayoría demócrata, la mayoría de las delegaciones estatales están en manos de republicanos. Fíjate hasta qué punto pueden ir cambiando las cosas. Pero es que me voy más allá. Y ya para terminar, es decir, si el 20 de enero el señor Trump decide, tiene tiempo para todos estos procesos, y el Tribunal Supremo interviene, recordemos que el Tribunal Supremo actualmente tiene una mayoría republicana, si mal no recuerdo es de 6-3, cosa que también se ha criticado, que se intente cambiar al Tribunal Supremo acorde con la ideología de quien está gobernando. Ya lo hizo Lincoln también, para meter leyes antiesclavistas, porque no beneficiaban al proceso económico, digámoslo también así, y esas leyes antiesclavistas querían cambiar a los jueces y lo cambió a los jueces y no siguió lo que decían los jueces del Tribunal Supremo. Por lo tanto, lo que está haciendo Trump, con arreglo a la historia, guste o no guste Trump, tiene visos de realidad, solo que los analistas no entran a dar los detalles, pero parece que estuviese creando ex novo de la nada. Y no, hay materia para, ya veremos lo que pasa el 20 de enero. Pues qué inteligencia maquiavélica, y Francisco, porque estás diciendo que aunque llegara a ganar Biden en las próximas horas o días, pues Trump puede ser que no se salga de la Casa Blanca legalmente, ¿no? Porque prácticamente le favorecen muchas cosas. Hasta el 20 de enero puede estar con sus aposentados realmente en la Casa Blanca, porque su mandato no termina hasta el 20 de enero del 2021. Ese pacto tácito que ha dicho mi contertulio, mi compañero, es real, pero también es verdad que en una situación de todo lo que le puede venir procesal al propio Trump, si deja de ser presidente de los Estados Unidos, hace que intente luchar con todas las de la ley,
por utilizar todos los mecanismos legales. Estoy hablando de una ley de 1887 que es totalmente vigente. Pues muchas gracias. A ver, Daniel, ¿qué tienes que decir a esto? Y te pregunto, ¿es posible que haya habido fraude, como dice Donald Trump, o es verdaderamente imposible? Si hubiese habido un fraude, me gustaría que me dijeras por dónde estarían los puntos vulnerables que ves para hacer fraude. ¿Y quién es más probable que haga fraude, los republicanos, Donald Trump o los demócratas, por favor? Bueno, tal como decía yo antes, efectivamente, Trump ha fundado su carrera empresarial en base a inundar de demandas judiciales a sus enemigos, a sus rivales económicos. Cuando sus rivales económicos le demandaban, él respondía con una querella, de tal forma que estamos hablando de cerca de 3.500 querellas y demandas judiciales a lo largo de su carrera empresarial de Donald Trump. Eso significa, estamos hablando en un periodo de 10 años, a una al día. Entonces, eso va a ser la estrategia de las próximas semanas de Donald Trump, seguramente, y por tanto, tal como dice Francisco, eso puede ser la estrategia que siga Donald Trump. Por otro lado, yo cuando, digamos, etiquetamos a Estados Unidos de democracia, bueno, hay que tener en cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos se basa en que vote el menor número de gente posible, especialmente las élites republicanas se afanan mucho en allá donde están las mayorías demócratas, ponerles un colegio electoral a cientos de kilómetros de su domicilio, etcétera. Y por tanto eso motiva, junto ahora a la epidemia de coronavirus, que en general el voto demócrata se realice por correo y que el voto presencial en las cabinas de voto, en las urnas, sea un voto más republicano, más conservador, reaccionario. Todo eso marcado. Francisco hablaba de una ley electoral. Bueno, la ley electoral estadounidense es muy confusa, es muy antigua, en muchos casos son leyes de cada uno de los estados y en muchos casos cada estado delega en cada condado y por tanto estamos hablando en algunos casos, de centenares de normas electorales diferentes, un país en el cual podemos estar hablando de que se puede. Texas, por ejemplo, instauró recientemente el derecho a voto desde el coche. Y no estaba completamente regulado, pero bueno... ¿Desde el coche? Desde el coche, por el miedo al coronavirus, al contagio, etc. Entonces, claro, no se puede hablar primero de una norma electoral única en todo eso. Es uno de los problemas de Estados Unidos, de la norma electoral estadounidense, que es muy antigua, como decía Francisco, muy compleja, y yo creo que nadie acaba de entender y homogeneizar las centenares de normas que hay en muchos de los condados y estados de Estados Unidos. Y por tanto, ahí hay muchísimas fisuras y margen de oportunidad para que Trump meta muchas reclamaciones, muchas demandas judiciales en muchos de los estados y condado a condado para intentar paralizar el proceso. Sin hablar de los algoritmos, las gigantes tecnológicas, Facebook, las redes sociales, los medios de comunicación que ya para empezar, pues la manipulación también sería una especie de fraude previo, ¿no? En España también hubo vídeos también de si sacas con boletos de votación desaparecían en las oficinas de correos, etcétera. Eso ha rebotado a Europa, a Estados Unidos, después de que Europa y Estados Unidos lo han deslegitimado en muchos procesos democráticos, ahora les rebota esa deslegitimación. Bien. Francisco, ya nos vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán las repercusiones a nivel no solo de Estados Unidos, sino mundial? Y ya lo decía el presidente Rouhani, que pues eso no importa en realidad quién gane, si Biden o Trump, sino cómo será el comportamiento de los Estados Unidos, por favor. Pues sí, porque realmente hay una gran ceguera y una gran manipulación en pensar que la política exterior de los Estados Unidos con respecto a nosotros, si hablo de los europeos o hablo con respecto a Irán o respecto a otros países, va a cambiar porque haya un candidato demócrata como Biden o haya un candidato como Trump. Es decir, cuando hablamos de enfrentamientos económicos, hablamos de enfrentamientos de estructuras económicas de capital de un lado que están enfrentados a estructuras de capital de otro lado. Es estúpido pensar que, como ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemán, una gran estupidez, Annegret, ha dicho que dando el apoyo a Biden, pensando que con eso va a beneficiarse
de la lucha que tienen los Estados Unidos contra el Nord Stream 2. Va a seguir esa misma lucha, va a haber la misma concurrencia entre la Unión Europea y los Estados Unidos, independientemente de quién sea el que se siente en la administración. Va a haber el mismo acoso contra Irán, es decir, casi todos los que han apoyado a Biden son tan pacifistas, y lo digo con ironía, como un tal Negroponte y como muchos ex pro-guerra Irak. Por lo tanto, es decir, cuando se habla de que el Partido Demócrata y este Partido Demócrata con el señor Biden va a ser la panacea de el Green Deal, ni el Green Deal con unas cámaras divididas en economía podrá funcionar, ni tampoco en política exterior habrá muchos cambios. Daniel, igual, ¿qué pasa si gana Biden? ¿Qué pasa si gana Trump? O bueno, olvidémonos del verbo ganar. Si vemos en enero a Trump en la Casa Blanca continuando, o si vemos a Biden, ¿qué le pasa al mundo? Y además, o sea, si va a cambiar la política contra Irán, si las palabras de liderazgo iraní de no importa quién gane, lo que importa es que se comporten bien. Y todo esto lo quiero contrastar también con los trumpistas o trumpistas que creen o que afirman que es David contra Goliat, el Deep State, que es Trump tratando de cambiar todo el sistema y está enfrentándose contra los medios y contra todo. A ver, explícame esto. No, lo ha dicho Francisco. Trump es un elemento del establishment, pero del establishment empresarial. Biden es un elemento del establishment político con décadas en el Senado. Y tal como dice Rouhani, importa menos quién gane estas elecciones, y lo importante es si unas elecciones, unos comicios, consiguen resolver de manera pacífica los conflictos internos que tiene una sociedad y los externos. Los internos, bueno, podría haberlo resuelto si el Partido Demócrata no hubiera renunciado a ganar estas elecciones, que en realidad el Partido Demócrata renunció a una mínima socialdemocracia que representaban Sanders o Tulsi Gabbard. Y la cúpula neoliberal que domina el sistema bipartito, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, esa cúpula neoliberal decidió apartar a Sanders y a Tulsi Gabbard y apostar por quien representaba lo mismo, que es ese modelo de intentar mantener a Estados Unidos en la hegemonía mundial, cueste lo que cueste, salvar su capitalismo depredador al precio que sea, y lo representa ese modelo Joe Biden, igual que Trump, exactamente, con distintos modos, uno modo más tabernario y otro con modo más refinado, si se quiere. Nos vamos, Francisco, quedan 10 segundos. Las elecciones se dan en un contexto también muy grave con el anuncio del Fondo Monetario Internacional de que estamos viviendo un momento Bretton Woods. Esto es algo gravísimo porque están diciendo que la crisis es tan grave como después de la Segunda Guerra Mundial y que esto anuncia recortes presupuestales en todos los gobiernos del mundo y amarrarle la tripa a todos los países del mundo. Suena grave y esto justamente se da en el contexto de las elecciones. ¿Qué piensas? Pues que estamos en una situación de franca decadencia y de más que de gripar el sistema ya se gripó en la crisis manifiestamente del 2007-2008. Se buscaron soluciones económicas de desregulación que lo que hicieron fue todavía incrementar las diferencias y las desigualdades externa e internamente dentro de los países, y vamos camino de desclasamientos generales, de bonapartismos, de situaciones de enfrentamientos en el interior de los propios estados, porque muchas veces muchas teorías identitarias lo único que están haciendo es ir o poner una venda para que las personas se enfrenten entre sí y no acudan a reclamar derechos ciudadanos básicos que tiene todo ser humano por el hecho de ser persona. No, o sea que no va a haber coletas que nos salven. Yo muchas veces pienso que disfrazarse de coletas, si es un disfraz, no sirve absolutamente de nada. Muchísimas gracias a los dos. Daniel, un abrazo. Gracias, Francisco. Buenas noches. Genial, como siempre. Recuerde, bueno, pues no sé si lo toma esto. Recuerde que no puede haber democracia si no hay información. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí.
No puede haber democracia si los votantes son ovejas. No puede haber democracia si el ciudadano es esclavo de la ignorancia. Para que haya verdaderamente democracia, el ciudadano debe ser libre, pero libre principalmente de pensamiento. Libre significa estar lejos del rumor, del dogma. Libre significa investigar mucho, muchísimo. Libre significa cuestionar mucho y criticar mucho. Entonces sí, cuando el ciudadano tenga todos estos elementos, podría decidir con libertad qué quiere y a quién elige. Mientras, no. Mientras será engañado. Así que todos tenemos muchísimo trabajo que hacer. Buenas noches.